vamos a hablar sobre el capítulo 15 del Conflicto de los Siglos, La verdad progresa en Inglaterra. Cuando hablamos de la reforma en Inglaterra, tenemos que empezar con John Wycliffe, que en el siglo XIV fue el primer predicador que comenzó a estimular al pueblo con el estudio de la Biblia. Wycliffe, que era un sacerdote católico, fue el fundador de un movimiento que se llamaban los Lollardos. Los Lollardos eran predicadores itinerantes que iban pueblo por pueblo enseñando a la gente común acerca de la Biblia y sus preceptos. Esto obviamente no gustó a la Iglesia Católica, que comenzó a perseguirlo, comenzó a condenarlo. Sin embargo, Wycliffe siguió con sus prédicas, recibió ataques del papado, burlas papales, y el gran aporte de Wycliffe fue traducir la Biblia de la Vulgata latina al inglés común. Esto, por supuesto, enojó mucho a la Iglesia, que finalmente, después de perseguirlo, cuando Wycliffe murió, post-mortem fue declarado hereje y su cuerpo fue quemado en consecuencia de esto. Esto preparó el ambiente para que 100 años después apareciese William Tyndale. William Tyndale era un sacerdote que había estudiado en Oxford, pero que en Cambridge, cuando fue a hacer otro estudio, conoció a Erasmo de Rotterdam, quien fue el que armó la Biblia griega, permitiendo un mayor conocimiento de la Biblia. Tyndale quedó tan impresionado cuando leyó el Nuevo Testamento en griego que esto cambió su vida, cambió su experiencia. Así que Tyndale comenzó a predicar que la verdad de la Biblia debía llegar a todo individuo, a toda persona, para poder tener un conocimiento más exacto de la Biblia. Esto estaba prohibido, así que Tyndale comenzó a buscar apoyo en distintos sacerdotes, en el Parlamento y en el gobierno inglés, en el rey, pero no recibía apoyo. Se dirigió al obispo de Londres, donde Tyndale sí había obtenido la aprobación para hacer su Biblia de la Vulgata al inglés, pero como esta Biblia había sido manuscrita y había pocas copias, no había tenido mucha circulación. Para su sorpresa, Tyndale recibió un no como respuesta y se sintió muy frustrado. Así que Tyndale seguía predicando que la Biblia era la única verdad y que toda doctrina debía ser probada a través de la Biblia. Así que como no logró su objetivo, decidió irse al continente. Tyndale fue a Inglaterra, lo que en su momento Lutero a Alemania. Tyndale, antes de emprender su viaje a Alemania, tuvo varias discusiones con importantes obispos de Inglaterra, y en una ocasión este obispo dijo que prefería quedarse sin la ley de Dios a no tener la ley del Papa, lo que Tyndale le respondió: desafío al Papa y a todas sus leyes, y si Dios permite, algún día haré posible que el hombre detrás de un arado en Inglaterra sepa más de los escritos que el mismo Papa. Entonces, este texto es importante, esto que dijo Tyndale, porque años después pasaría un evento interesante. Cuando Tyndale llega a Colonia, Alemania, en 1524, empieza su labor de traducir la Biblia del griego al inglés, aprovechando que ya existía la imprenta para poder hacer muchos ejemplares y de esta manera cumplir su sueño de llevar la palabra de Dios, en ese momento el Nuevo Testamento, al pueblo inglés. Cuando estaba casi terminado su trabajo, un sacerdote católico, enterado de lo que estaba pasando, dio aviso a las autoridades y le sacaron prácticamente todas las láminas que habían hecho para empezar la impresión. Tyndale logró escapar con vida y fue viajando por distintas ciudades de Alemania hasta que finalmente se instaló en Worms, ese lugar donde había sido la dieta que juzgó a Lutero, y allí, sin que nadie sepa y con ayuda de algunos amigos que lo financiaron, logró terminar su tarea y en 1526 imprimió sus primeros 3.000 ejemplares del Nuevo Testamento en la versión inglesa. Ahora quedaba la tarea de poder introducir esas Biblias a Inglaterra, donde estaba prohibida la circulación de la Biblia. La Iglesia Católica, enterada de la misión de Tyndale, pidió el apoyo de la corte inglesa
y pusieron a todos sus agentes en todos los puertos de Inglaterra tratando de evitar que las Biblias lleguen de contrabando, que iban en medio de cajas de alimentos para tratar de introducir esa Biblia a Inglaterra. Gran parte de la Biblia fueron incautadas, fueron quemadas en presencia del obispo de Londres. El obispo de Londres en una ocasión contactó a un mercader que era conocido de Tyndale y compró todos los ejemplares que todavía le quedaban a Tyndale. Cuando llegó a Inglaterra, obviamente las destruyeron y las quemaron. Lo que no contaba este obispo, que con ese dinero Tyndale pudo imprimir 18.000 ejemplares más de la Biblia. Finalmente, Tyndale tuvo que escapar porque seguía siendo perseguido. Fue a Bélgica y donde conoció a un inglés, Henry Phillips, que se hizo muy amigo de él y fue quien lo delató a las autoridades, y finalmente en 1535 fue encarcelado, fue suspendido como sacerdote y después de estar 16 meses preso fue condenado a muerte por estrangulamiento y su cuerpo fue quemado. El legado de Tyndale fue la Biblia al alcance de todo el pueblo. Las predicaciones de Tyndale, los libros que él escribió, calaron hondo en muchas personas. Poco después apareció otro personaje llamado Latimer, que siguió con las prédicas protestantes a pesar de las persecuciones. Conoció en Oxford las ideas de Lutero y comenzó a predicar fuertemente, tanto en Londres como en Inglaterra, las ideas protestantes. Tyndale mantenía los principios reformadores de que la autoridad bíblica estaba por encima de cualquier prédica de la Iglesia y que era la única regla de fe y de práctica. En 1555 fue quemado como hereje por María Tudor, y cuando estaba allí en la hoguera, antes de ser muerto, asesinado, estaba junto a otro compañero y le dijo: ten buen ánimo, que en este día encenderemos tal luz en Inglaterra que jamás se apagará. Todo esto fue creando el ambiente para que la reforma protestante avance en Inglaterra. Mientras tanto, en Escocia, que las ideas reformistas comenzaron mucho tiempo antes, pero la persecución hicieron que se olvidaran. Por la misma época apareció un predicador llamado John Knox. John Knox era un predicador poderoso, un predicador con una gran capacidad para expresar sus ideas, y si bien en un principio no se animó, tenía un poco de miedo, una vez que comenzó a predicar, le perdió el miedo a cualquier persona. Predicó en las catedrales más importantes de Escocia, donde lo escuchaban nobles, príncipes y el pueblo en general. Él hablaba sobre la pureza del Evangelio y que el Evangelio estaba por encima de cualquier doctrina de la Biblia y que todos tenían que tener acceso a la Biblia y medir la fe por su propia conciencia. Obviamente esto enojó a la Iglesia, que trataron de utilizar su influencia en la corte para prohibir sus predicaciones. En varias ocasiones Knox fue llevado ante la reina María para poder ser juzgado por sus ideas. En una ocasión María le dijo, la reina María, que él estaba contradiciendo la propia Biblia en la que defendía, porque utilizando la Biblia dijo que la Biblia ordenaba que los súbditos debían obedecer al rey. Y si él estaba diciendo que los súbditos tenían que tener otra religión distinta a la que el rey estaba ordenando, estaba desobedeciendo la Biblia. A lo que Knox le dijo que la Biblia ordenaba que por encima de los reyes estaba Dios y que la libertad de conciencia en cuanto a religión debía primar en los súbditos. Y en su discusión con la reina le dijo: fíjese usted, señora reina, si el pueblo de Israel hubiese adoptado la religión del faraón, ¿dónde estaríamos hoy nosotros? Si los discípulos hubiesen adoptado como súbditos la religión de los césares de Roma, ¿dónde estaría el cristianismo? Y con esto dejó sin argumento a la reina, que decidió no encarcelarlo y permitirle que siga predicando a pesar de las presiones de la Iglesia Católica. En varias ocasiones fue llevada ante María y siempre a través de sus argumentos demostraba que era imbatible con la Biblia. Knox logró hasta su vejez seguir predicando y instalar en el pueblo las ideas
de la Reforma. Volviendo a Inglaterra, gracias a la influencia de Tyndale, la corte inglesa rompió con el papado y se formó la Iglesia Anglicana, donde en vez de estar el Papa como cabeza de la Iglesia, pasó a estar el rey o la reina. A pesar de que en un momento hubo un fuerte impulso de las ideas reformistas, pasado el tiempo, la falta de estudio de la Biblia, el paganismo, el mundanismo, hicieron que se apaguen esas ideas protestantes, y esa iglesia que se formó rompiendo con Roma terminó pareciéndose mucho, con la única diferencia de quién era la cabeza de la iglesia. Debieron pasar casi 200 años hasta que aparecieron dos hermanos, John y Charles Wesley, dos sacerdotes que realmente sentían en su corazón el llamado de Dios y comenzaron a estudiar la Biblia y comenzaron a predicar. Pero tanto Charles como John Wesley sentían que trataban de hacer todo para cumplir con lo que la Biblia decía, y aún así no se sentían salvos. En una ocasión John Wesley estuvo muy enfermo, pensó que se moría y se preguntó si estaba apto para poder entrar al reino de los cielos. Y su respuesta era que no sabía y sentía como que no alcanzaba todo lo que había hecho. Se sentía frustrado porque, a pesar de tratar de cumplir con lo que conocía de la Biblia, no se sentía que estuviese agradando a Dios. Fueron invitados a América a dar una serie de predicaciones, y en el barco conocieron a los moravos. Los moravos eran un grupo cristiano que se desprendieron de las enseñanzas de Jan Hus, que vivía en Moravia unos años antes, y también fueron parte de la Reforma. Estos moravos allí en el barco comenzaron a conversar con los hermanos Wesley, y ellos se dieron cuenta que este grupo de cristianos eran muy puros y tenían un gran conocimiento de la Biblia. Intrigado, siguió conversando con ellos, y a la vuelta llevó a alguno de ellos a Inglaterra y estudió la Biblia con ellos. Allí redescubrió la gracia, la justificación por la fe, y por fin tanto Charles como John Wesley sintieron de que podían descansar en Dios, que no eran sus actos, que no eran las obras lo que le hacían aceptos a Dios, sino era la gracia. Y allí comenzaron una serie de predicaciones por toda Inglaterra hablando sobre la justificación por la fe. Pero no solamente se quedaban con la justificación por la fe, sino que de esa manera también alzaban la ley y demostraban que la gracia no invalidaba las obras de la ley. Convirtieron a muchas personas. El movimiento de los Wesley, que fue llamado como los metodistas, finalmente se formó el movimiento metodista, y de allí sale la iglesia metodista, de donde finalmente años después aparecen varios de nuestros pioneros adventistas que salen del metodismo. Así que los Wesley dejaron una impronta en Inglaterra muy importante, pero no solamente generaron muchas conversiones y un gran movimiento espiritual, pero también tuvieron muchas persecuciones. En varias ocasiones quisieron ser asesinados, los persiguieron, los echaron de pueblos, pero ellos incansablemente seguían con sus predicaciones. En esa época comenzó a circular dentro del mundo religioso las ideas del antinomianismo. El antinomianismo sostenía que Cristo había clavado en la cruz la ley, por lo tanto ya no era necesario cumplir con la ley. Y otras versiones del antinomianismo decían que una persona que había sido salva no necesitaba preocuparse por la ley, porque el Espíritu lo iba a inducir a que inconscientemente cumpla con la ley, así que no debía estar preocupado por la ley. Y algunas ideas iban aún más lejos, diciendo que no importa lo que un cristiano salvo haga, para Dios seguía siendo salvo. No importa si ante los hombres cometían pecados horrendos, Dios los pasaba por alto porque ya eran salvos. Wesley combatió estas ideas que aún hoy están volviendo a tener fuerza en nuestro tiempo, y tratan de debilitar la importancia de la ley, mientras que Wesley demostraba que había una perfecta armonía entre la gracia y la ley. Y quiero terminar con la última parte del capítulo, donde Elena de White dice: ojalá que la fe y la humildad, el celo incansable, la abnegación
y el desprendimiento de este siervo de Cristo se reflejasen en las iglesias de hoy. Este capítulo realmente es muy hermoso, así que esto fue un simple resumen. Los animo a que lo lean por completo para poder entender y descubrir la fortaleza y cómo estos hombres de Dios, a pesar de los problemas, levantaron la Biblia y lograron que muchas personas puedan descubrir a través de la Biblia una experiencia con Cristo, y probablemente los veamos cuando lleguemos al cielo.